Sean todos bienvenidos nuevamente. Un abrazo, bendiciones a todos y cada uno de los cuales se dan cita en este momento. Comenzamos con la palabra sabiduría. Muy importante para el día de hoy, en todos los tiempos, necesitamos sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Necesitamos saber y entender. Pero en este momento tenemos dos grandes definiciones para entender sabiduría, y la primera les quiero mostrar es la que está en este mundo. Dice: sabiduría, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. Fin de la cita. Así que, mis queridos hermanos, sabiduría, palabra tan simple de decir, pero como dice su definición, es muy amplia y profunda. Ha habido guerras entre países por no tener sabiduría. Se han destruido naciones enteras por no tener sabiduría. Grandes empresas han quebrado por no tener sabiduría. Hay hombres sin sabiduría que pierden su trabajo y ya no pueden llevar el sustento a su familia. Que por falta de sabiduría pierden amigos, rompen con buenas relaciones de amistad. Y ha habido hombres y mujeres, y lo sigue habiendo hasta el día de hoy, que por no tener sabiduría pierden a su esposa o esposo, e incluso hasta sus hijos, por falta de sabiduría. Y estoy hablando de la sabiduría de Dios. Por no tener el hombre o la mujer sabiduría, no tan solo pierde su vida, sino también su alma. Los invito para que vayamos a la epístola de Santiago. Estoy hablando del capítulo 1, versículo 5, que ese será nuestro versículo. Y a la letra dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fin de la cita. Oremos. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que abras nuestro entendimiento por medio del Espíritu, para que podamos entender cuál ancho, profundo, la altura y todas las dimensiones de lo que necesitamos saber y cómo pedir sabiduría a ti, Señor. Que todo el que ve, el que oye este mensaje, quede en su corazón, en su mente, y lo ponga en práctica. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, necesitamos saber algo importante. ¿Quién es Santiago, de la cual estamos extrayendo este versículo? ¿Y por qué está en la Biblia? Es muy buena pregunta. Santiago en griego y Jacobo en hebreo. Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Nos lo dice claramente Marcos en el capítulo 6, versículo 3, y leo: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Fin de la cita. Jacobo, hermano de Judas, otro medio hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que también escribió una carta que lleva su nombre, Judas, no el Iscariote, obviamente. Pero estamos hablando de Santiago, que el apóstol Pablo también nos corrobora en la Escritura del medio hermano de nuestro Señor,
En Gálatas estoy hablando, capítulo 1, versículo 19, y a la letra dice así: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fin de la cita. Jacobo, quien también vio con sus propios ojos al Cristo resucitado. Eso quedó registrado en 1 Corintios 15, 7, y leo: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Fin de la cita. Fue un testigo ocular del Cristo resucitado en este capítulo maravilloso de la resurrección. Estoy hablando de 1 Corintios 15, los invito para que puedan gozarse con este capítulo. Prosigamos. Santiago o Jacobo, que es el mismo. Así que hago un pequeño paréntesis para explicar esto, para no confundirnos. Recordemos que el apóstol Pedro, también en las Escrituras, se le llama Simón y también Cefas, pero es el mismo. Muy bien, Santiago, después de haber creído y haber visto nuestro Señor Jesucristo resucitado y haber sido convertido, se consideró una columna de la iglesia junto con el apóstol Pedro y Juan. Estoy hablando de Gálatas capítulo 2, versículo 9, y leo: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fin de la cita. ¿Se fijaron? Después del nombre de Jacobo se nombra a Pedro, pero usa el nombre de Cefas. Me da gusto que haya hecho esa observación. Ya sabemos hasta este punto quién es Santiago. Ahora veamos los destinatarios para quien fue escrita esta epístola. Fue escrita a cristianos en la persecución que sufrieron bajo Herodes Agripa. Y uno de los propósitos que nos exhorta Santiago en su epístola es a la obediencia de la palabra de Dios sin hacer concesiones, incluso en la persecución. Pero se preguntará, ¿y eso a mí qué? A mí no me están persiguiendo. Ahora, claro, en algunos países sí, pero aquí donde yo estoy no hay persecución. ¿Y a mí de qué me sirve? De mucho. Lo invito para que vayamos a la epístola de nuestro hermano en Cristo, Santiago, o si prefiere decirle Jacobo, no hay problema, es el mismo. Del texto donde estamos estudiando es Santiago capítulo 1 versículo 5 y a la letra leo y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fin de la cita. ¿A quién le pedimos? Claramente dice a Dios. ¿Y por qué a Dios? Vayamos rápidamente para despejar esta incógnita en Colosenses capítulo 2 versículo del 2 al 3. Y leo: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fin de la cita. Y Proverbios nos ayuda más. Estoy hablando del capítulo 2, versículo 6 y 7, y leo: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quiénes? Rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Fin de la cita. Ahora bien, surge una gran pregunta.
Si yo le pido a Dios, ¿me la dará? Estoy hablando de la sabiduría. Sigamos leyendo el texto de Santiago 1:5 y dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Cómo dice? El cual da a todos abundantemente. En la respuesta a la pregunta, si le pido, ¿me la dará? Es un rotundo sí. Maravilloso es el Señor. Cuando reconozco que necesito sabiduría y se la pido al Señor y me la da, ¿cómo la uso? ¿Qué es lo que hago? Vaya, hay algunas veces que obtenemos algunas cosas y no sabemos ni para qué sirven, simplemente las amontonamos con más cosas. Pero bien, la sabiduría de Dios es importantísima, así que muy buena pregunta, ¿cómo la uso? El Señor es maravilloso y misericordioso y también nos indica con claridad. Vayamos a Proverbios capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces, entenderás justicia y juicio, importantísimo, y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Fin de la cita. Maravilloso. Aquí nos explica el Señor maravillosamente en Proverbios para qué sirve. Para entender justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, wow, son palabras tremendas que todos debemos de saber, entender. Pero aquí en Proverbios 3, capítulo del 3, versículo 13 al 15, nos dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Maravilloso el Señor. Fin de la cita. Si nosotros comprendiéramos solo un poco de lo que Dios dice en su palabra, que le pidamos, sabríamos que grande y misericordioso, piadoso y bueno es Dios con nosotros. Y estaríamos con más reverencia, respeto, dándole honra a Dios, obedeciendo su palabra, porque su palabra es verdad y refrigerio a nuestros huesos, descanso en los días de aflicción, que alegra el corazón y da gozo al alma y reposo a la carne. ¿Quién no quiere eso? Y Dios nos lo da gratuitamente. El que tenga sed, dice su palabra, venga y tomará agua gratuitamente. Es gratis. Vayamos a su palabra, escudriñemos su palabra. Busquemos la manera como Dios nos lo pide, cómo quiere que le pidamos y cómo la podemos obtener. Así que también Santiago capítulo 1, versículo 6 nos indica la condición para pedirle a Dios la sabiduría y es la fe. Pídala, pero pídala con fe, no dudando nada. La sabiduría que proviene de lo alto, la cual le pedimos a Dios, hace maravillas. Y Proverbios 3, 19, 20 nos indica cómo Dios la usó desde el principio y hasta el día de hoy y para siempre. Y Leo dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Fin de la cita. Qué hermosas palabras del Señor. Qué ciencia, qué sabiduría, qué conocimiento. Y la creación trabaja dentro del código de leyes que Dios le dictó desde el principio hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy trabajan dentro de esas leyes que Dios le dictó con sabiduría.
Para ir finalizando en este mensaje, quedaría inconcluso si no daría una aplicación para nuestras vidas. Así como los cristianos a la cual fue escrita la epístola, ellos en ese momento de sus vidas necesitaban sabiduría de Dios para saber andar correctamente en esa persecución que había desatado contra el cristianismo, para andar sabiamente y qué hacer en todo momento para tomar sabias decisiones. Asimismo, nosotros tenemos la persecución del pecado, llámese sociedad en la cual vivimos, y va en decadencia a toda velocidad y sin refreno. Y para eso necesitamos sabiduría de Dios para no tener guerras, no perder trabajos, amigos, esposa o esposo, hijos, y no perder la vida. Y estoy hablando de la vida eterna junto con su alma. El mismo Santiago en el capítulo 1, versículo 18, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en el versículo 21 dice: la palabra implantada. Oiga bien, la palabra implantada. ¿De cuál estamos hablando? De la palabra de Dios, las Santas Escrituras, la cual puede salvar vuestras almas. Pidámosle la sabiduría a Dios, esa sabiduría de lo alto. Y si usted no ha nacido de nuevo, lo invito a que entregue su vida a Cristo y pueda ser parte del cuerpo de Cristo y pueda recibir esta sabiduría de lo alto y andar sabiamente en este mundo y también hasta la eternidad. Mis queridos hermanos, meditemos en todos estos versículos. Maravillosamente el Señor, con ese amor inefable, nos dejó plasmada su palabra para que vayamos, descubramos todo lo que hay en esa sabiduría y pidámosela a Dios para que estemos en fe con esa sabiduría. Oremos. Te doy gracias, Padre, por estas maravillosas palabras que tú nos has dado, que es una antorcha, Señor, en nuestra vida, en este mundo tan oscuro y perdido, para que nosotros podamos andar hasta el día que venga el lucero de la mañana, Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener esa convicción con esa sabiduría para cuando vengas tú, Cristo Jesús, o sea que nos llames, vayamos con alegría y regocijo a tus brazos, Señor. Te pido por todos y cada uno de los que están aquí para que pidan esa sabiduría, Señor, para que vean tu grandeza y tu poder, Señor, que prueben qué bueno y maravilloso y cuán grande eres, Señor, grande en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. Te pido que el Espíritu Santo los mueva para ser convertidos y para que vayan y escudriñen las Escrituras. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ven, Señor Jesús. Bendiciones. Un abrazo.